Bienvenidos de nuevo a mi canal, su rincón favorito para todo lo relacionado con el mundo de las series turcas. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que muchos de ustedes han estado esperando, un tema que ha generado montones de rumores, especulaciones y sobre todo, muchísima pasión, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si hablamos de los protagonistas de Senkalkapm, o Love is in the Air como la conocen en muchos lugares, y la pregunta que todos nos hacemos es: ¿hay reconciliación a la vista? Pero ojo que esto no es solo un chismorreo de farándula. Vamos a analizar el impacto de su relación en sus carreras, en la serie que los unió, y en la legión de fans que siguen soñando con verlos juntos de nuevo, tanto en la pantalla como fuera de ella. Además, repasaremos otras series turcas que han traspasado la pantalla y han creado romances igual de apasionantes, porque, seamos honestos, las novelas turcas son maestras en hacernos creer en el amor verdadero. Antes de que empecemos con todo este drama turco, recuerden suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Aquí encontrarán análisis, noticias, recomendaciones y mucho más sobre sus series favoritas. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Ahora sí, agarren sus pañuelos porque esto se va a poner intenso. Empecemos con la pareja del momento, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Su química en Senkalkapm era innegable, palpable, casi mágica. La serie, una comedia romántica que nos cuenta la historia de Eda, una florista que se ve obligada a fingir un compromiso con Serkan, un exitoso arquitecto, para conseguir una beca, se convirtió en un fenómeno mundial. El género comedia romántica enganchó al público desde el primer capítulo. La premisa simple pero efectiva, de un contrato de amor que se transforma en algo real, resonó en una audiencia global ávida de historias románticas con un toque de modernidad. Pero lo que realmente cautivó a la audiencia fue la relación entre Hande y Kerem. Su romance traspasó la pantalla y se convirtió en una realidad, haciendo suspirar a millones de fans alrededor del mundo. Fotos juntos en redes sociales, declaraciones de amor públicas, viajes románticos, todo apuntaba a que su amor era tan real como el que interpretaban en la serie. La manera en que se miraban, la naturalidad con la que interactuaban en entrevistas y eventos, reforzaba la creencia de que su conexión iba más allá de la actuación. Sus seguidores analizaban cada gesto, cada palabra, buscando confirmación de que el cuento de hadas que veían en pantalla se estaba replicando en la vida real. Pero como en toda buena telenovela, la felicidad no duró para siempre. Después de un tiempo la relación terminó, dejando a muchos fans con el corazón roto. Desde entonces los rumores sobre una posible reconciliación no han cesado. ¿Se han visto en secreto? ¿Han intercambiado mensajes? ¿Hay alguna esperanza de que vuelvan a estar juntos? La ruptura fue un golpe duro para aquellos que habían invertido emocionalmente en su relación. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y desilusión, pero también de esperanza, alimentada por la nostalgia y el deseo de verlos juntos de nuevo. La pregunta persistente era, ¿fue solo un romance fugaz, o existe una chispa que aún puede reavivar la llama? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Ambos actores han mantenido un perfil relativamente bajo con respecto a su vida personal, aunque los fans más acérrimos siguen buscando pistas en cada publicación, en cada entrevista, en cada movimiento que hacen. Cada me gusta en Instagram, cada comentario críptico, es interpretado como una posible señal de que algo está sucediendo entre ellos. Incluso la simple coincidencia de asistir al mismo evento se convierte en tema de debate y especulación. Lo que sí es cierto es que el impacto de su relación en Senkalkapm fue enorme. La serie se benefició de la química real entre los protagonistas, creando escenas llenas de emoción y autenticidad. El hecho de que estuvieran realmente enamorados hizo que el público se involucrara aún más en la historia, convirtiendo la serie en un éxito rotundo. No solo se trataba de una buena historia y una producción cuidada, la magia residía en la genuinidad de la conexión entre Hande y Kerem, que se transmitía a través de la pantalla y tocaba las fibras sensibles de los espectadores. Además, la serie catapultó a Hande y Kerem a la fama internacional. Ambos se convirtieron en caras reconocidas en todo el mundo, y sus carreras se vieron impulsadas por el éxito de Senkalkapm. Hande, por ejemplo, ha protagonizado varias campañas publicitarias importantes y ha participado en otros proyectos televisivos. Kerem, por su parte, también ha seguido trabajando en series y películas, consolidando su posición como uno de los actores más populares de Turquía. Su éxito trascendió las fronteras de su país, convirtiéndolos en íconos globales, objeto de admiración y deseo por parte de millones de fans.
Su imagen se convirtió en sinónimo de talento, belleza y, por supuesto, amor. Pero, ¿qué hace que la relación entre Hande y Kerem sea tan especial? Creo que es la combinación de varios factores. En primer lugar, la química innegable que tenían en la pantalla. En segundo lugar, el hecho de que su romance fuera real, lo que hizo que el público se sintiera aún más conectado con ellos. Y en tercer lugar, la esperanza de que algún día vuelvan a estar juntos. Esta esperanza es alimentada por la nostalgia de lo que fue, la idealización de su romance y la creencia de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Ahora, dejemos un poco de lado a Hande y Kerem y exploremos otras series turcas que también han dado lugar a romances apasionantes fuera de la pantalla. La televisión turca ha demostrado ser un semillero de talento y pasión, donde las fronteras entre la ficción y la realidad a menudo se difuminan. Empecemos con Erkenci Kuş. Esta comedia romántica nos cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que empieza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de Can, el hijo del dueño de la empresa. El género comedia romántica fue perfecto para enganchar al público. La historia fresca y divertida, combinada con la belleza de Estambul, cautivó a una audiencia que buscaba escapar de la rutina diaria. Los actores principales de esta serie son Demet Özdemir y Can Yaman. Al igual que Hande y Kerem, Demet y Can tenían una química impresionante en la pantalla. Su relación se volvió tan intensa que los rumores de un romance en la vida real no tardaron en surgir. La prensa rosa y los fans se encargaron de alimentar las especulaciones, buscando cualquier indicio de que su amor era tan real como el que interpretaban en la serie. Aunque nunca confirmaron oficialmente su relación, los fans estaban convencidos de que había algo más que amistad entre ellos. Las miradas, los gestos, la complicidad, todo apuntaba a que estaban enamorados. Sin embargo, al igual que con Hande y Kerem, su relación terminó, dejando a muchos fans decepcionados. Los motivos de la ruptura nunca fueron del todo claros, lo que dio pie a aún más especulaciones y teorías por parte de sus seguidores. Lo que es interesante de Erkenci Kuş es que la serie se benefició enormemente de la especulación sobre la relación entre Demet y Can. Los fans estaban tan interesados en saber si estaban juntos o no que seguían la serie con aún más atención, convirtiéndola en un éxito rotundo. La incertidumbre y el misterio que rodeaban su relación fuera de la pantalla se tradujeron en un mayor interés por la serie, demostrando el poder del romance en la vida real para impulsar la ficción. Otra serie turca que ha dado lugar a un romance apasionante es Kara Sevda. Esta serie dramática nos cuenta la historia de un amor imposible entre Kemal, un joven de clase humilde, y Nihan, una chica rica. El género drama romántico fue clave para atrapar al público. La trama intensa y llena de giros inesperados mantuvo a la audiencia al borde de sus asientos, mientras que la historia de amor prohibido resonó en aquellos que han experimentado la lucha contra las barreras sociales y económicas. Los actores principales de esta serie son Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Aunque Burak y Neslihan no tuvieron una relación en la vida real, su química en la pantalla era innegable. La tensión, la pasión, el dolor, todo lo transmitieron de manera magistral, haciendo que el público se sintiera completamente involucrado en la historia. Su profesionalismo y talento les permitieron crear una conexión creíble y emocionante, a pesar de no tener una relación romántica fuera de la pantalla. Kara Sevda es un ejemplo de cómo la química entre los actores puede ser tan poderosa que incluso sin un romance real, puede generar una gran conexión con el público. La serie fue un éxito rotundo en Turquía y en muchos otros países, y ganó varios premios internacionales. La historia de amor trágico y las actuaciones impecables convirtieron a Kara Sevda en un referente del drama turco. Siguiendo con los dramas románticos, no podemos dejar de mencionar Aşk Memnu. Esta serie, considerada por muchos como una de las mejores series turcas de todos los tiempos, nos cuenta la historia de Biter, una joven que se casa con un viudo rico para escapar de su madre y su pasado. Sin embargo, se enamora del sobrino de su marido, desatando una serie de eventos trágicos. El género drama romántico capturó la atención de la audiencia. La trama llena de intrigas, secretos y pasiones prohibidas mantuvo a la audiencia enganchada desde el principio hasta el final. Los actores principales de esta serie son Beren Saat y Kıvanç Tatlıtuğ. Al igual que con Kara Sevda, Beren y Kıvanç no tuvieron una relación en la vida real, pero su química en la pantalla era simplemente electrizante. La pasión prohibida, la culpa, el deseo, todo lo interpretaron de manera tan convincente que el público se olvidó de que estaban actuando.
Su talento y profesionalismo les permitieron crear una conexión intensa y creíble, a pesar de no tener una relación romántica fuera de la pantalla. Ask Memnu es un ejemplo de cómo una historia bien escrita y un elenco talentoso pueden crear una serie inolvidable, incluso sin la necesidad de un romance real entre los actores. La serie fue un éxito rotundo en Turquía y en muchos otros países, y se ha convertido en un clásico de la televisión turca. La trama compleja y los personajes memorables han consolidado a Ask Memnu como un hito de la televisión turca. Ahora, volviendo a nuestra pareja inicial, Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Qué depara el futuro para ellos? ¿Volveremos a verlos juntos en la pantalla? ¿Se reconciliarán en la vida real? Las preguntas siguen sin respuesta, alimentando la esperanza y la especulación de sus fans. Como dije antes, nadie lo sabe con certeza. Ambos actores están enfocados en sus carreras y han mantenido un perfil bajo con respecto a su vida personal. Sin embargo, la esperanza es lo último que se pierde, y los fans siguen soñando con verlos juntos de nuevo. Y es que, seamos honestos, la química entre Hande y Kerem es algo especial. Es algo que no se puede fingir, algo que nace de una conexión genuina entre dos personas. Y esa conexión es lo que hizo que Senkalkam fuera tan exitosa, y es lo que mantiene viva la esperanza de una reconciliación. La magia de su conexión trasciende la pantalla, creando una sensación de autenticidad y vulnerabilidad que resuena en el público. Quizás, algún día, el destino los vuelva a unir. Quizás, algún día volvamos a verlos juntos en la pantalla, interpretando a una pareja que se ama con pasión. Mientras tanto, seguiremos disfrutando de su trabajo por separado y recordando los momentos mágicos que nos regalaron en Senkalkam. La nostalgia y el cariño por su trabajo conjunto se mantienen vivos en la memoria de sus fans. Y quién sabe, quizás en el fondo, Hande y Kerem también sueñan con una segunda oportunidad. Después de todo, como dicen por ahí, el amor verdadero siempre encuentra la manera de volver. La esperanza de una reconciliación se mantiene viva en el corazón de sus fans, alimentada por la creencia en el poder del amor verdadero. Bueno, mis queridos amantes de las series turcas, hemos llegado al final de este viaje lleno de pasión, rumores y esperanzas. Espero que hayan disfrutado tanto como yo hablando de Hande y Kerem, y de otras series turcas que han dado lugar a romances apasionantes. Para resumir, hemos explorado el impacto de la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin en Senkalkam, así como en sus carreras. También hemos analizado otras series turcas como Erkencikus, Karasevda y Ask Memnu, y hemos visto cómo la química entre los actores, ya sea real o no, puede influir en el éxito de una serie. Y por supuesto, hemos dejado abierta la puerta a la esperanza de una reconciliación entre Hande y Kerem. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo. Ahora quiero saber su opinión, ¿cuál de estas series es su favorita? ¿Creen que Hande y Kerem se reconciliarán? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y antes de que se vayan, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor siempre encuentra un camino.